Gloria al Señor, gloria al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Bienvenidos mis amados una vez más a esta mañana, a este tiempo de oración, a este tiempo de palabra donde recibimos el mensaje del corazón del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, mantente firme pese a la adversidad. Y qué difícil es muchas veces mantenerte firme pese a las circunstancias que tú vives, pese a los momentos difíciles que de pronto tú y yo tenemos que vivir en lo que ha sido nuestra vida. La verdad es que en las fuerzas humanas no es tan sencillo permanecer firme en medio de la adversidad, en medio de la prueba, pero sabemos y conocemos que Dios obviamente está fielmente con cada uno de nosotros. Y yo quiero mostrarte a la luz de las Escrituras a alguien que permaneció firme, pese a la adversidad, pese a la prueba que él tuvo que vivir, cómo este varón se mantuvo en rectitud, en equidad, en justicia con el Señor. Y esa rectitud hizo que Dios se glorificara en la vida de él y él viese realmente la respuesta y la bendición del Señor. Por eso quiero que mires allí en tu Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 37. Allí nos va a empezar a narrar la vida de un hombre llamado José y vamos a mirar unos aspectos claros que la palabra nos muestra. Mira Génesis 37, el verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué impresionante como empieza aquí la escritura narrándonos cómo los hermanos de José, dice literalmente la escritura, le aborrecían. Es decir, no había ni uno solo que no le aborreciera. Todos sus hermanos de una familia grande, ¿sí?, de una familia numerosa, no había ni uno solo de ellos que amara a José. ¿Cuál era la razón? Porque la palabra dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos. Es decir, sus hermanos viendo que su padre sentía un cariño especial por José. Y él siendo el menor, pues obviamente sus hermanos era de que se hubieran alegrado por el amor que su padre le brindaba a su hijo, a uno de sus hermanos. Pero en cambio de esto, sus hermanos empezaron a aborrecerle. Y es que aquí empezamos a ver cómo José podía sentir en su corazón ese sentimiento que provenía de sus hermanos. Sin embargo, y pese a todo esto, sí, dice aquí la palabra verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Qué impresionante. Es decir, en cambio de glorificar a Dios, de exaltar el nombre del Señor, porque José era un hombre que recibía revelación de Dios a su corta edad, sí, él tendría 16, 17 años en este momento, sí, en que narra la palabra, pero sus hermanos empiezan a aborrecerle y empieza ese momento de adversidad para la vida de José. Pero José en su inocencia y aún en su amor, él no correspondía de la misma manera a sus hermanos. Y eso me empieza a dejar ver a través de la escritura que si hay momentos de adversidad, donde hay personas en tu entorno que te están aborreciendo, que te odian, que desean el mal para ti, lo único que tú y yo debemos hacer es permanecer firmes. No podemos responder de la misma manera. El Señor lo dijo, pues obviamente no podemos pagar mal por mal, antes debemos pagar bien, si nos hacen el mal, pagar con el bien, debemos amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de ellos, debemos sencillamente hacer lo correcto delante de Dios. ¿Quiénes estaban equivocando acá? Los hermanos de José. Ellos eran los que estaban haciendo lo incorrecto, ellos eran los que estaban permitiendo un sentimiento en su corazón que no provenía del corazón de Dios. Pero José se mantenía firme y él, como te digo, en medio de su inocencia, él sencillamente permanecía allí, contaba el sueño que había tenido, pero eso hacía que en ellos creciera el sentimiento donde le odiaban, donde le aborrecían.
Y obviamente, si lo hablamos de una manera espiritual, ese sentimiento que experimentaban los hermanos de José, pues no venía del corazón de Dios. Eso me lleva entonces a ver claramente que cuando permitimos en nuestro corazón sentimientos de odio, de rabia, de aborrecer a otro, eso no proviene del corazón de Dios. Nunca va a venir un sentimiento de Dios a nuestras vidas como este. Es el enemigo el que lo está colocando. Definitivamente entonces los que estaban pecando allí eran los hermanos de José, pero en el tema central que estamos tratando, José entonces se mantuvo firme. Sin perder allí, mira lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 15. Acá hay una exhortación que el Señor hace a través del apóstol, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene sabemos que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ahí es clara la escritura. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, no necesitamos atentar contra otra persona físicamente para decir que somos homicidas, y no es una exageración, la misma palabra lo está mostrando. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban obviamente pecando delante de Dios? Los hermanos de José, pero él se mantenía firme. Yo quiero decirte a través de esto que si hay personas en tu entorno que te aborrecen, que no te toleran, que sencillamente sienten envidia, o hay sentimientos que vienen hacia ti que no son de Dios, tú debes mantenerte firme, tú no debes comportarte igual que ellos, no debes responder de la misma manera, porque ¿qué sentido tendría? Estaríamos actuando como cualquier persona del mundo que no tiene a Jesucristo en su corazón, pero nosotros, siendo hijos de Dios, permanecemos en Él, confiamos en Él, dependemos de Él plenamente y sabemos que estamos haciendo lo correcto. Vuelve allí a Génesis 37, el verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si no le podían hablar pacíficamente, ¿cómo le hablaban los hermanos de José? Los hermanos de José le hablaban airadamente. O sea, toda palabra que iba hacia José era violenta, toda palabra que iba hacia José era ofensiva. No sé si has encontrado personas en tu vida de esta manera, en las cuales tú tratas de entablar un diálogo con ellos, pero ellos sencillamente hablan violentamente. Sus palabras son soeces, son fuertes. Nunca son palabras de amor, y así estaban los hermanos de José. La pregunta es, ¿cómo se sentiría José en ese momento al saber que su propia familia le estaba tratando de esta manera? La adversidad que él estaba viviendo era fuerte. Hay familias donde los miembros de las mismas no se tratan con amor. Por lo contrario, sus palabras son fuertes, que dañan, que destruyen. Son palabras que no traen el amor de Cristo, que no avivan realmente el amor de Dios en el corazón de estos. Y así estaba José, recibiendo día tras día las palabras de sus hermanos, pero palabras violentas, palabras sarcásticas muchas veces, palabras ofensivas, donde obviamente en su corazón tal vez él iba sintiendo, ¿sí?, una pena por dentro. Pero eso no hizo que José se detuviera o que en algún momento él dejase sencillamente de amar a sus hermanos. Todo lo contrario, él los amaba. Él los amaba y él dio testimonio fielmente de lo que el Señor obviamente estaba haciendo en él y quería hacer con él. No dejes que las personas que están en tu entorno, mi amado, amada que me escucha, te destruyan. Tú tienes que mantenerte firme y seguir adelante. Habrá personas que solo quieren causarte daño, habrá personas que solo quieren dañarte, destruirte, pero por otra parte, Dios ha prometido algo para ti y estoy seguro de que Él cumplirá el propósito fiel sobre tu vida. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Permanecer firme en la promesa del Señor, en lo que Él ha dicho. Cuando alguien te hable de esta manera, cuando alguien sea ofensivo contigo, cuando alguien hiera tus sentimientos, cuando alguien cercano a ti trate de dañarte, no te caigas por esto, antes levántate. Tienes que saber que tu Padre que está en los cielos te ama.
Tienes que saber que el Espíritu Santo está allí contigo. No te des por vencido y sigue adelante, sigue en tu carrera, sigue en lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Tú tienes que saber que eres llamado por Dios, que eres un hijo, una hija de Dios y que el Señor nunca te ha soltado de su mano. Tienes que prevalecer. Los hermanos entonces de José le hablaban airadamente. Mira lo que dice sin perder allí Proverbio 14, el verso 29. Proverbio 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Te das cuenta lo que el proverbio nos enseña? Si hay alguien que es tardo en airarse, dice aquí la escritura, ese es grande de entendimiento, o sea, ese entiende mucho más allá. Y tú entiendes que el hecho de airarte cuando hay una ofensa, ¿sí? En ese momento no estás actuando con sabiduría. La escritura también dice en el capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estoy seguro de que José, cuando recibía ese trato de parte de sus hermanos, él hablaba con una respuesta blanda. La manera en que él correspondía a sus hermanos era de una manera blanda. Nosotros con los que nos ofenden debemos hablar blandamente, mi amado. No correspondas de la misma manera. Ahí está siendo entendido, como dice la palabra. Si tardas en airarte, serás grande de entendimiento, pero aquel que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Ese deja salir su furia, ese deja salir su ira y se convierte en un necio, más necio que los que te están tratando mal. A José la palabra nunca nos muestra que le respondió a sus hermanos, nunca muestra que él trató de defenderse. Él solo creía a lo que el Señor le estaba mostrando en esos sueños. Él solo creía que era alguien especial para Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que eso es lo mismo que tú y yo debemos creer. Cree que eres alguien especial para Dios. Cree realmente que eres su hijo, su hija, su amado, su amada. Que eres el tesoro de Dios, que eres la niña de sus ojos. Créelo. Y no te des por vencido, tienes que seguir adelante. Mantente firme pese a la adversidad que puedas vivir. Mantente firme a las acechanzas del maligno. Dios usará a muchas personas en tu entorno para tratar de dañarte, de destruirte o de que tú te detengas en tu fe para continuar adelante. Pero tú no vas a ser de los que se dan por vencidos. Tú vas a ser del que se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Tú vas a ser una mujer esforzada, valiente, un varón lleno del Espíritu Santo, que le cree a Dios y a sus promesas. Cuando sigo leyendo la escritura, vuelve allí a Génesis 37, verso 10. Y dice, mira el verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. La tipificación de ese sueño, el sol y la luna eran su padre, su madre y aún sus propios hermanos se inclinarían ante él. Ese era el sueño, la revelación que Dios le estaba entregando. Pero mira lo que dice el verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pues aparentemente Jacob aquí tenía ese entendimiento en el sueño, pero no tenía entendimiento de lo que Dios quería mostrar a través de su hijo, porque él inmediatamente supo que el sol, la luna y esas estrellas correspondían a él, a su esposa y a sus hijos. Y dice la escritura que cuando Jacob escuchó, obviamente, este sueño, reprendió, ojo con esa palabra, su padre le reprendió. Y es que al mirar esto, cuando vamos en el camino, cuando vamos por esta vida, hay personas que tal vez nos van a reprender, pero no van a hacerlo con el sentido de que seamos mejores cada día. O sea, muchos pueden llegar a reprenderte, pero por dañarte. O sea, en ese momento Jacob fue soberbio, fue soez en sus palabras.
Si él hubiese sido sensible a la voz de Dios, se habría dado cuenta del sueño que estaba teniendo su propio hijo. Pero él se dejó llenar de orgullo. Y yo quiero decirte algo, cuando tú sabes que vas en el camino en Cristo, que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás haciendo lo correcto delante de Dios, no importa lo que otros traten de decir, no importa la reprensión que no viene del corazón de Dios, porque es que esta reprensión acá no venía del corazón del Señor, era del hombre, era de la carne. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Muchos entonces estarán en el camino reprendiéndote por tus actos, por tu caminar en Dios, por tu fe, diciéndote de qué te sirve creer en ese Dios, de qué te sirve caminar con ese Dios, de qué te sirve congregarte, buscar en la palabra, leer, orar. Tú no puedes dejar que eso te haga desfallecer, tú tienes que continuar adelante, tienes que seguir dentro del propósito de Dios. Y José estaba dentro del propósito del Señor. Mira también lo que dice allí el verso 11. Estoy en Génesis 37, verso 11. Dice acá la escritura, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué pasó nuevamente con sus hermanos? Tuvieron envidia de José. Quiero decirte que a tu alrededor van a haber muchas personas que te van a tener envidia. Muchos van a querer tener lo que tú tienes, y cuando digo lo que tú tienes no estoy hablando solamente en el aspecto material. Muchos van a anhelar tener la fe que tú tienes, tu caminar en Cristo. ¿Y por qué tenían los hermanos de José envidia? ¿Solamente porque su padre tal vez amaba más a José? ¿Será que sus hermanos no se habían dado cuenta de la manera en que Jacob había tratado a su hijo? Pero en ellos solamente se alimentaba un sentimiento de envidia. En la vida habrá personas que siempre nos tendrán envidia. Y eso no debe hacer que tú desfallezcas. Tú debes levantarte en el nombre de Jesús, cumpliendo la voluntad de Dios. Obviamente la envidia es una obra de la carne, no proviene del corazón del Señor. José era alguien sensible, él no le tenía envidia a sus hermanos, él los amaba, él amaba a su padre. Me impacta la palabra que la escritura dice aquí en ese texto, pero que su padre meditaba en esto. O sea, él se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando con sus propios hijos. Pero finalmente Jacob no hizo nada para solucionar eso. Él tenía la autoridad, pero él dejó que sus demás hijos se vinieran en contra de José. Inconscientemente él estaba dejando que eso pasara. Ahora, si yo quiero permanecer firme en este camino, no dejes que esas envidias te hagan desfallecer. Cuando hay envidia hay palabras ofensivas, cuando hay envidia hay actos que hacen que muchas veces las vidas desfallezcan, pero nosotros no vamos a retroceder, vamos a continuar adelante. José continúa adelante en el propósito del Señor. Mira lo que dice el libro de Proverbio 14, verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Pues eso era lo que estaba pasando con los hermanos de José. Su envidia estaban carcomiendo sus huesos. Cada día ese sentimiento crecía más. Pero ¿cuál era el problema? ¿Porque su padre le había hecho una túnica de colores? ¿Ese era el gran problema? ¿Porque su padre lo amaba más? Eso no tiene nada. Finalmente sus padres entregaban amor a esos 12 hijos, porque eran 12, imagínate. Sus padres tenían amor para todos. ¿Por qué envidiarlos? O sea, ¿por qué los demás llegan a envidiar nuestras vidas si Dios también bendice la vida de ellos? Es creer que tenemos un Padre diferente en los cielos y tenemos el mismo Padre. Es solamente reconocer que tenemos a Dios en nuestras vidas. José por su parte, él no permitía eso. José por su parte, él no permitía ese sentimiento tan horrible en su corazón, porque si hay un sentimiento horrible, ese es el de la envidia. Es siempre querer tener lo que los demás tienen.
pero no es en un buen deseo, siempre es queriendo sobrepasar a los demás, ser mejor que los demás. Y los que tienen envidia en su corazón siempre tratarán de pisotear a los que se encuentren frente a ellos, sin importar. ¿Qué iban a hacer los hermanos de José? Pisotearlo a él. No le importaba, no pensaron en el dolor de sus padres, absolutamente nada. Y todo eso fue causado por la envidia. Mira el verso 18, estoy en Génesis 37, verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mira hasta dónde había llegado todo este sentimiento de odio, de aborrecimiento, de la envidia. Ahora sus hermanos estaban conspirando para matarle. ¿Qué había hecho el pobre José contra ellos? Absolutamente nada. Nada. No solamente nos matan físicamente, mi amado. Las personas que están en el entorno llegan a matar las vidas sentimentalmente, espiritualmente, y hacen que muchos desfallezcan. Las palabras hieren, las palabras penetran más que una propia espada. Y José estaba sintiendo todo eso. Pero eso no hizo que José se echase a morir, no. Él confiaba en lo que estaba recibiendo de parte del Señor, esos sueños, esas revelaciones que Dios le estaba entregando, le mostraban un futuro promisorio. Eso me lleva a pensar, hermano, que no podemos mirar a nuestro alrededor solamente viendo el presente. Tal vez el presente a veces se hace difícil, se hace tortuoso, pero tú debes confiar en las promesas que Dios te ha dado. Tú tienes que mirar en lo que el Señor te ha dicho. No te vas a quedar ahí donde estás. Dios te sacará del pozo de la desesperación y de la angustia y colocará tus pies en lugar firme. Eso es lo que tú y yo debemos creer, iglesia. Ahora sus hermanos, los hermanos de José, estaban conspirando para matarle. Solamente querían acabar con su vida. Y detrás de eso, ¿quién estaba? Pues obviamente Satanás. Él solamente vino para robar, matar y destruir. Él quiere destruirnos totalmente. Él quiere destruir nuestros sueños. Él quiere destruir las promesas de Dios en nuestras vidas. Él quiere que tú te des por vencido y que no continúes adelante. Pero tú tienes que continuar adelante, creyendo al Señor, creyendo a sus promesas, creyendo fielmente a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. No te puedes dar por vencido. Mantente firme. Pese a toda adversidad que tú estés viviendo en tu vida, tienes que seguir adelante. Dios estará contigo. El Señor ha prometido su presencia. El ángel de Jehová guiará tu vida. La columna de nube irá delante de ti en medio del desierto que tengas que vivir, y ese es el Espíritu Santo. Así que continúa adelante. José no se iba a dejar amedrentar por esto. En el verso 19, estoy en Génesis 37, y le dijeron el uno al otro, he aquí viene que el soñador. Le habían puesto un sobrenombre, hacían burla de José. Las personas que están en el entorno para tratar de destruirnos se burlarán de nosotros. Harán burla de nuestra fe, burla de nuestros actos. Los hermanos de José le estaban diciendo, viene el soñador, pero eso lo hacían en burla, no lo hacían con respeto. No dejes que esas palabras, que esas burlas te hagan desfallecer, mi amado. Tú tienes que continuar adelante. Muchos te preguntan y dicen, pero ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás viviendo, mira la condición en la que estás. Si tu Dios es real, ¿por qué estás enfermo? Si tu Dios es real, ¿por qué estás sin trabajo? Si tu Dios es real, ¿por qué tu familia está como está? Pero ahí es donde nosotros confiamos plenamente en el Señor. Vemos más allá. No viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son para vida eterna. Mira más allá. Mira lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Mira lo que el Señor ha dicho de nosotros, porque Dios tenía un plan específico con la vida de José, y esas burlas no iban a hacer que José desfalleciera, sino que antes bien él continuara adelante. En el verso 23 de Génesis 37 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí.
¿Qué hicieron los hermanos de José? Le despojaron de sus vestiduras. Eso es lo que el mundo intenta hacer, eso es lo que Satanás intenta hacer con nosotros. Quitar esa vestidura que Cristo ha colocado en nosotros como hijos suyos. Tal vez sus hermanos pensaron que con esa burla y haciendo todo esto, José desfallecería y sencillamente ya ellos querían deshacerse de él, conspiraban para matarle. No les interesaba absolutamente nada. Es que a las personas que están en nuestro alrededor y nos quieren causar daño, a ellos no les importa absolutamente nada. Solo quieren vernos destruidos, solo quieren vernos en el lodo, sin poder salir de él. Pero hay un Dios que está con nosotros que nos sacará en victoria, que extenderá su mano y nos levantará, y mostrará que somos sus hijos, y mostrará que Él está con nosotros, hoy, mañana y hasta el fin del mundo, como el Señor lo prometió. No importa que el enemigo intente quitar tus vestiduras, si tú permaneces firme, si tu fe permanece en Él, Dios te dará la victoria. La túnica de colores no era lo esencial era lo que estaba en el corazón de José. Y eso es lo esencial en nuestras vidas, lo que esté en nuestro corazón. Para poderte mantener firme pese a la adversidad, tú te mantendrás firme con la fe que tú hayas colocado en Cristo Jesús. Eso es lo que hará realmente que tú permanezcas firme en la verdad de Cristo Jesús. Y termino con esto. Verso 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Qué impresionante. Lo habían metido en una cisterna en pleno desierto, un hueco donde la calor lo azotaba en el día impresionantemente. Y ahora el plan ¿cuál era? Venderle a los ismaelitas para que fuese llevado a Egipto y ya se desharían de él y además de eso sacarían dinero. Sus hermanos le vendieron sin importar quién era. Esa expresión donde dicen no lo hagamos nosotros, dejemos que otros lo hagan porque él es nuestra propia carne, eran solo palabras. Detrás de todo eso ellos solamente querían deshacerse de José y que ellos aparentemente pudiesen obtener la victoria y ya quedarse con el amor de su padre, aunque a ellos tampoco les interesaba eso. A lo que voy con todo esto es que habrá muchos momentos en la vida donde tú te sentirás obviamente decepcionado de las personas que están en tu entorno. Y posiblemente José, al ver lo que sus propios hermanos estaban haciendo con él, pudo haber experimentado ese sentimiento, pero ese sentimiento que hubo en él no hizo que se llenara de rabia o de odio contra ellos. Porque la vida de José continuó y él fue llevado a Egipto y fue vendido a Potifar y Potifar lo colocó sobre sus asuntos, a administrar su propia casa. Después de allí él estuvo en la cárcel porque la esposa de Potifar blasfemó contra él, pero estando allí en la cárcel también el Señor lo colocó por encima de todos porque el carcelero le colocó como el que administraba la cárcel y muchos años después fue sacado de la cárcel y fue revelado en él el sueño que tuvo Faraón. Y a través de esa revelación de ese sueño, Dios usó la vida de ese faraón para colocarlo sobre Egipto, para administrar a todo Egipto. Y cuando sus hermanos llegan nuevamente allí a Egipto, después de años, a buscar alimento, José al verlos se conmueve en su corazón, no siente odio, no siente rabia. Ese es el amor de Dios. O sea, a lo que yo voy con este mensaje es que él se mantuvo firme hasta el final y por el hecho de mantenerse firme Dios lo exaltó cumpliendo su palabra. Porque aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo exaltará. No importa lo que pase en tu vida, no importa los momentos difíciles, no importa lo mucho que te hayan aborrecido muchas personas en tu entorno,
No importa que sencillamente te hayan causado daño, que te hayan hablado airadamente, que te hayan maltratado, que te hayan deseado la muerte. Si tú te mantienes firme, al final Dios te exaltará. Al final Dios te llevará al lugar donde Él siempre te quiso llevar, porque los planes de Dios no se detienen, y mucho menos cuando Él encuentra hijos e hijas que confían y creen en Él. Y tú debes ser un varón, una mujer de fe que todos los días le crea al Señor, a su palabra, que en esta mañana recibas este mensaje y digas: sí, Señor, yo lo creo. Hoy mis ojos ven cosas difíciles, situaciones adversas, pero esto no va a ser para siempre, Señor. Tú me vas a llevar donde tú lo prometiste y yo veré tu gloria y podré dar testimonio. Y cuando aquellos que me quisieron causar daño, Señor, lleguen a donde yo esté, yo los miraré con ojos de amor, como tú también me miraste con ojos de amor y de perdón, de la misma manera como José miró a sus hermanos. Eso es tener a Dios en el corazón. Esa es la evidencia de alguien que está en el Señor. No alimenta el odio, no alimenta el rencor, no alimenta las rencillas. Él perdona, Él sencillamente ama. El amor prevalece sobre todas las cosas. El amor cubrirá la multitud de faltas, la multitud de pecados, porque definitivamente Dios está en nosotros. Señor amado, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra en esta hora, Señor. Y quiero pedirte, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú fortalezcas la vida de tus hijos, que nos podamos mantener firmes pese a toda adversidad, Señor, que lo que tus hijos estén viviendo en esta hora, que solo tú sabes, Señor, tú les des la firmeza, la fortaleza para que ellos continúen adelante. No los sueltes de tu mano un solo instante, Dios. Glorifícate sobre sus vidas, llénalos de tu espíritu. Si a alguno le está faltando la fe en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, ayúdalos. Yo te pido, Señor, fortaléceles, que no den su brazo a torcer, que coloquen su mirada en ti, Dios, sabiendo que tú los llevarás a esos planes, a esos propósitos que tú forjaste en cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy yo les bendigo con toda bendición de lo alto y te pido de corazón que esta palabra nos haya fortalecido a todos, Señor, y nos haya llenado de fe para continuar adelante y para mantenernos firmes pese a la adversidad, Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Espero que esta palabra de Dios haya sido de fortaleza para tu vida como lo ha sido para mí. Que sigas adelante, que te mantengas firme en la verdad, en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, y que toda adversidad que pueda venir no sea más fuerte que la fe y el amor que tú has colocado en el Señor. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros, no olvides visitar nuestro canal en YouTube, me buscas como Pastor Javier Ricardo y comparte desde allí también a tus amigos, familiares, permite que la palabra de Dios se extienda grande y poderosamente. Un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga, y por encima de todas las cosas, nunca olvides, el Señor está allí contigo. Dios te bendiga y te guarde.